Mariana vivía en un pequeño y polvoriento pueblo del oeste, donde cada día parecía más difícil que el anterior. Desde que enfermó, su vida se había transformado en un tormento constante. Los vecinos, movidos por la superstición y el miedo, la miraban con desdén y la trataban con crueldad. La golpeaban sin piedad y la humillaban públicamente, señalándola como si fuera culpable de traer mala suerte al pueblo. La pobre mujer pasaba largas horas sentada en su casa, con el corazón pesado, escuchando los comentarios crueles que se filtraban a través de las paredes de madera. A veces, al observar desde la ventana, veía a otros niños jugar en la calle o a familias compartiendo la cena, recordándole cuánto había sido aislada. Ni siquiera su pequeño perro había permanecido a su lado, huyendo asustado por los gritos y los golpes. Mariana sentía que cada día perdía un poco más de fuerza, pero en su interior aún mantenía una chispa de esperanza, aunque era difícil de reconocer. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los tejados cubiertos de polvo y pintaba el cielo con tonos naranjas y morados, un jinete apareció en el horizonte. Su caballo negro avanzaba con paso firme y seguro, y el hombre montado sobre él proyectaba una calma que parecía incompatible con aquel lugar lleno de hostilidad. El vaquero, conocido entre los pocos que lo habían visto como Alejandro, había oído rumores sobre la mujer enferma, pero no movido por chismes ni curiosidad, sino por una extraña sensación que lo impulsaba a actuar. Sin detenerse, llegó al centro del pueblo y, con la mirada fija, observó la casa de Mariana mientras la gente se escondía tras las puertas y ventanas, temerosa de intervenir. Mariana, al percibir la presencia de aquel desconocido, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de ser vista de verdad, sin juicios, con una intención de cuidado que la llenó de un miedo y una esperanza mezclados. Alejandro decidió que Mariana no podía quedarse en aquel pueblo cruel y polvoriento, así que la invitó a subir a su caballo para llevarla a un lugar seguro, lejos de los vecinos que la habían maltratado. Al principio, Mariana dudó, el miedo a lo desconocido y la desconfianza hacia los demás la hacían temblar, pero algo en la mirada serena del vaquero le dio el valor suficiente para aceptar. Alejandro le ofreció un pequeño trago de agua y le acomodó una manta para protegerla del viento mientras avanzaban por los caminos llenos de polvo y piedras. El viaje no fue sencillo, el sol caía a plomo durante el día y el frío se hacía intenso por las noches, pero Alejandro no dejaba que Mariana sintiera incomodidad, ajustando la carga del caballo, ofreciéndole comida cuando podían hacer una pausa y hablándole con calma para que se tranquilizara. Durante las horas de viaje, Mariana comenzó a observar al hombre que la acompañaba. No era solo fuerte y decidido, sino también atento, silencioso cuando era necesario y atento a cada gesto suyo, como si pudiera leer sus pensamientos sin necesidad de palabras. Poco a poco, la mujer fue dejando de lado el temor inicial y comenzó a confiar en él, sintiendo que no todos los extraños eran peligrosos y que alguien podía actuar movido únicamente por bondad. Cada paso que daban por los senderos desérticos era un paso hacia una nueva vida, un escape de los golpes, las miradas de desprecio y la soledad absoluta que había marcado su existencia hasta entonces. Alejandro le contó pequeñas historias del camino, de los animales que encontraban, y de cómo había aprendido a sobrevivir en la vasta tierra del oeste, mientras Mariana escuchaba, asintiendo y sonriendo tímidamente, descubriendo que podía sentir seguridad y calma después de tantos años de miedo y dolor. Sus manos, antes temblorosas y débiles, empezaban a sentirse firmes, y su corazón latía con una mezcla de alivio y esperanza que no recordaba haber sentido antes. Cuando Alejandro y Mariana llegaron a la cabaña del vaquero, Mariana quedó sorprendida por la tranquilidad y calidez que se respiraba en aquel lugar. La casa, construida con madera envejecida, estaba rodeada de árboles y un pequeño huerto, y el sonido del río cercano llenaba el aire de una serenidad desconocida para ella. Alejandro la ayudó a descender del caballo y le ofreció un asiento mientras él se ocupaba de las provisiones.
La cabaña estaba organizada de manera simple pero acogedora, con mantas limpias, utensilios de cocina y un fuego cálido que crepitaba suavemente en la chimenea. Mariana sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros, ya no estaba sola, ni temía los golpes ni las miradas crueles. Durante los días siguientes, Alejandro le enseñó a cuidar de la cabaña y del huerto, a alimentar a los animales y a preparar comida con los ingredientes que tenían a mano. Cada actividad, aunque sencilla, le devolvía poco a poco la confianza en sí misma y la fuerza que creía perdida. Mariana empezó a notar cambios en su cuerpo y su mente, la enfermedad ya no parecía tan devastadora, y su ánimo se elevaba con cada tarea completada. Además, Alejandro le explicaba con paciencia los cuidados necesarios para mantenerse saludable y le mostraba formas de aprovechar los recursos de la naturaleza para reforzar su bienestar. La mujer comenzó a sentirse útil y apreciada, algo que nunca había experimentado antes. A veces, mientras observaba el atardecer desde la ventana, pensaba en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo y se permitía soñar con un futuro diferente. La rutina de trabajo, combinada con la calma de la cabaña y la atención de Alejandro, transformaba lentamente la desesperación en esperanza, y Mariana empezaba a creer que la vida podía ofrecerle algo más que dolor y abandono, que aún existían personas capaces de cuidar y proteger sin esperar nada a cambio. Con el paso de los días, Mariana y Alejandro comenzaron a conocerse más profundamente. Cada conversación, cada gesto y cada silencio compartido fortalecía un vínculo que parecía crecer sin esfuerzo, como si el tiempo se doblara solo para ellos. Mariana descubrió que Alejandro no solo era un hombre fuerte y protector, sino también alguien con un corazón lleno de empatía y comprensión. Él escuchaba sus historias del pasado sin juzgarla, y cada vez que hablaba de los golpes y humillaciones que había sufrido, Alejandro mostraba una paciencia infinita, ofreciendo palabras de consuelo y un hombro en el que apoyarse. Por su parte, Alejandro también compartía fragmentos de su vida, cómo había aprendido a sobrevivir en las vastas tierras del oeste, sus encuentros con animales salvajes y las dificultades que enfrentaba viviendo solo. Mariana, que durante años había sentido que nadie se interesaba por sus pensamientos y emociones, ahora sentía que alguien realmente la entendía. Juntos, realizaban tareas diarias en la cabaña y el huerto, y en esos momentos simples, como recoger verduras o alimentar a los animales, surgían risas y conversaciones ligeras que poco a poco sustituían los recuerdos dolorosos. Cada gesto de cuidado y cada mirada se convertían en un puente que acercaba sus almas, y Mariana empezaba a notar cómo su corazón se abría de nuevo al afecto. Los atardeceres se convirtieron en momentos especiales, se sentaban juntos en el porche, observando los colores cambiantes del cielo, compartiendo silencios cómodos y palabras suaves. Alejandro la alentaba a sentirse fuerte y segura, recordándole que no necesitaba temerle al mundo ni a las personas. Mariana, que durante mucho tiempo había vivido con miedo, aprendió a confiar en su propio juicio y en el hombre que había elegido protegerla. Cada día se sentía más viva, más valiente y más capaz de enfrentar la vida con la serenidad que antes le parecía imposible alcanzar. Con el tiempo, Mariana se convirtió en una mujer fuerte y segura, recuperando la vitalidad y la confianza que había perdido en los años de abandono y maltrato. Cada día en la cabaña de Alejandro le ofrecía nuevas oportunidades para aprender y crecer, y ella aprovechaba cada momento con entusiasmo, disfrutando de la sencillez de la vida en medio de la naturaleza. Las tareas del huerto y el cuidado de los animales la hacían sentir útil y capaz, y la compañía de Alejandro le proporcionaba una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. La relación entre ambos se había transformado en un vínculo profundo basado en respeto, comprensión y afecto mutuo. Mariana aprendió a reconocer y expresar sus emociones, y Alejandro, a su vez, se mostró cada vez más abierto y protector, demostrando que la soledad y el dolor podían reemplazarse con apoyo y amor genuino. Los días transcurrían entre risas, trabajo compartido y conversaciones sinceras,
Y poco a poco, la cabaña se llenó de una calidez que Mariana nunca había imaginado. A veces, mientras miraban juntos el río que corría cerca de la cabaña o los atardeceres que teñían de naranja y rosa el cielo, Mariana sentía que había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, sin miedo ni vergüenza. Alejandro le enseñó que la vida podía ofrecer segundas oportunidades y que incluso los corazones heridos podían sanar con paciencia y dedicación. Mariana, por su parte, descubrió que podía confiar en los demás y que la bondad y la empatía existían incluso en un mundo que en ocasiones parecía cruel e injusto. La transformación de Mariana no solo fue física y emocional, sino también espiritual. Comenzó a creer en un futuro lleno de posibilidades y en la capacidad de superar cualquier adversidad. La cabaña se convirtió en un refugio, un hogar donde la protección, la esperanza y la amistad se entrelazaban, y donde cada día ofrecían nuevas razones para sonreír y vivir con plenitud.